Los militares ejercieron un poder sin límites y convirtieron a miles de hombres uniformados en disciplinados sicarios que cumplieron fríamente las órdenes de secuestrar, torturar y asesinar como métodos de represión adecuados para imponer un despiadado modelo económico ultraliberal. Los integrantes de las fuerzas de seguridad actuaron siempre como implacables verdugos carentes de conciencia. ¿Quiénes son estos tipos que mandan a sus hijos a un colegio católico, que se despiden de ellos por las mañanas dándoles un beso, que como funcionarios ejemplares fichan puntualmente en sus lugares de trabajo y que bajan a un sótano a arrancarle las uñas a un detenido político con unas tenacillas? ¿Qué mentalidad hay detrás de estos verdugos políticos? La mentalidad del verdugo siempre ha sido la misma. Matan por obligación, matan y torturan por costumbre, por cumplir órdenes. Son personas que aparentemente son normales, pero que se mueven en un círculo muy restrictivo, donde saben que su poder no se pierde, donde no van a tener que enfrentarse en un debate, en un diálogo, en una mirada con sus víctimas en igualdad de condiciones. Entonces se cubren como los delincuentes que son, ¿no? Establecido que lo hacían por unos grandes fines para curtir a la nueva civilización occidental y cristiana, ese fin tan loable en principio, entre comillas, lo hacían clandestinamente. El verdugo actúa desde dentro del aparato del poder y sirve como sicario a una serie de poderes económicos, a una serie de grupos políticos, etcétera. Sí, pero no surge por generación espontánea. No, un verdugo no se hace de la noche a la mañana. Es decir, tendríamos que renunciar a lo que es la condición y la naturaleza humana si afirmáramos esto. No cabe en una mente normal que se pueda ser torturador de profesión de 8 a 10, de 10 a 12 tomas el café en la Cruz Roja, de 12 a 1 vuelves a torturar y luego acaricias a tu hijo, a tu hija o a tu mujer. Una persona de este tipo lo hace porque tiene la capacidad que le da el poder de hacerlo. En otra situación no lo haría jamás. Por tanto, son normales. Es decir, es la sensación de impunidad la que le permite quebrantar todos los límites. Y una vez que pasas, es como una bola de nieve que crece, ya no paras, no puedes parar, ya no torturas, más o menos torturas, simplemente lo haces porque lo tienes que hacer. Seguramente las raíces de la actuación de los verdugos están en las academias militares, en las academias de política. Pero en la clandestinidad no es algo que se haga abiertamente. Es decir, hay una apariencia. A nadie, tú vas a la Escuela de las Américas, por ejemplo, en aquella época, y entonces nadie asumía públicamente que allí se estuviese preparando a soldados, militares, para torturar a conciudadanos y para reprimirlos políticamente. Se viste con unas vestiduras que no son las reales. Se hace en honor a la patria, en honor a la lucha contra la subversión, es decir, excusas para desarrollar una mecánica y una internacional del terror que es la que se produce en los años 70 y 80. Pocas veces el terror político ha resultado tan evidente y descarnado como en el cono sur de América durante los llamados años de plomo en la década de los 70. El curso del tiempo ha resquebrajado el manto de silencio con que las dictaduras cubrieron a los ejecutores de la represión. Y 30 años después de aquellos crímenes, el factor humano continúa desafiando a la razón más allá del análisis de los hechos históricos o las causas políticas. Asomarse a la mentalidad de los verdugos políticos significa descender a las profundidades más oscuras del ser humano, escuchar sus justificaciones y contrastarlas con los testimonios de sus víctimas supone conocer actitudes incomprensibles y realidades atroces que sobrepasan los límites del entendimiento.
Han pasado 30 años, pero el dolor y la vergüenza continúan porque la impunidad ha mantenido las heridas abiertas y permanece indeleble la memoria amarga de miles de crímenes sin castigo. Ni siquiera se sabe qué ha sido de la mayoría de las víctimas, de millares de detenidos desaparecidos que son quienes mejor podrían describir el alma de los verdugos. Las voces de los sobrevivientes no han dejado de alzarse para denunciar los crímenes de que fueron objeto. Algunas las escuchamos años atrás, cuando todavía era demasiado reciente, un dolor que dejaría huellas imborrables. Me metieron en una habitación, me dejaron sola, maniatada, con los ojos vendados, y allí yo comienzo a gritar. A toda respuesta recibo un balde de agua fría. A las pocas horas me llevan a una sala, la sala de torturas, me quitan la ropa, me atan de pies y manos con cables y me comienzan a interrogar sobre el nombre de 8 personas que yo no conocía. Eran solo nombres. A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso y yo tenía muchas convulsiones y donde él daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces, eyacularon sobre mi cuerpo, me humillaron, me despreciaron, me insultaron. En una oportunidad me sacaron del campo y me llevaron arrastrando hacia un helicóptero donde me ataron de los pies y me tiraron al vacío. Conocí el horror, la soledad, el miedo, el terror, a no encontrar la diferencia entre la vida y la muerte, a no medir nunca el espacio ni los pasos. En una oportunidad, gritando, porque sentía una soledad muy grande, porque todo era tinieblas, porque todo eran presunciones, porque todo era hostigamiento, insultos. Le pedí a un torturador que por favor me diera la mano, que era lo único que le pedía, que por favor me tomara de la mano, porque no lo podía soportar. Creo que han sido seres humanos igual que cualquiera de nosotros, seres humanos con una concepción muy clara de aniquilar a otro ser humano, por un lado, y eso no lo puede hacer un ser humano solamente aislado, lo hace sostenido por toda una concepción ideológica y política, como me tocó a mí atravesarlo, que era el hecho de que todas estas personas tenían que aniquilar física y psíquicamente a muchísimas personas que estaban secuestradas en ese campo de concentración. A lo largo de 3 décadas se han reunido centenares de testimonios sobrecogedores que describen el comportamiento de los verdugos, cuya despiadada metodología alcanzó a decenas de miles de personas sospechosas de soñar un mundo más justo. Lo que hacían era llevarme a la sala de tortura y
allí funcionaba una doble sala. Y me torturaban nada más que para que yo gritara. Lo que buscaban de mí era eso, eran gritos de mujer, para hacerle creer al compañero que estuviese en la otra sala que era o su mamá o su hija, y no podía dejar de gritar yo. O sea, se nos trajo restos humanos consistentes en cabezas, cráneos y manos para que limpiáramos. Nuestra orden era dejar el hueso limpio. Las manos venían en frasco. Eran, suponíamos, restos, o sea, por lo que podíamos ver eran más o menos recientes, no eran que hubieran salido de un cuerpo, de un cadáver viejo. Eso hacíamos a cambio de poder tomar sol. Ellos empezaron a hacer algo terrible, que era mandarnos restos humanos en una caja, diciendo que eso era lo que había quedado. En fin, algunas madres les mandaron las manos, diciendo que eran de los hijos. Me habían trasladado al primer calabozo como para tenerlo a mano. Y no importaba, podía ser desde el cabo de guardia hasta los oficiales. O sea, era una cosa que usaban, que estaba tirada ahí en el piso, ¿no? Ya sea para una violación completa o para masturbarse. Era lo que les daba, ¿no? No había explicaciones, no había... Eso no era en el medio de una sesión de tortura. No era que en el medio de un interrogatorio por ahí alguno se desbandó. No. Eso era como si yo fuera una cosa que estaba a su servicio y que si tenían ganas abrían la puerta del calabozo. La mayoría de las veces no mediaba una sola palabra. Habría quienes hacían lo que creían que les correspondía. En ese marco algunos podrán aducir que recibían una orden. Pero hay cosas para las cuales no puede haber una orden, o creo que nadie puede responder por una orden. A mí durante el juicio se me preguntó si yo creía que todo lo que estos sujetos hacían respondía a órdenes precisas emanadas desde arriba. Y yo pedí disculpas al tribunal y contesté de que me parecía que ningún hombre podía tener una erección porque se lo mandase su superior. Creo que están educados en el ejercicio de la violencia, educados en el concepto de que tienen todo el derecho del mundo de ejercerla. Tampoco creo que las familias ignorasen absolutamente todo de lo que estos personajes hacían. Hay anécdotas, no en algún campo que he estado yo, sino en otros campos, de represores que han llegado a llevar a hijos pequeños al campo, en el lugar del trabajo de su papá. Uno de los lugares donde los asesinos trabajaron a destajo fue la Escuela de Mecánica de la Armada, tras cuyos muros se perdió para siempre el rastro de 5.000 detenidos. 3 de los pocos que lograron escapar de la muerte, trabajando como mano de obra esclava, regresaron a sus dependencias para rememorar la pesadilla que los arrastró del horror más extremo hasta los límites del absurdo.
Era gente que creía que tenía en sus manos el poder de la vida y de la muerte de los demás. Es decir, que estaba absolutamente convencida, algo así como si uno pensase que es Dios y que puede definir qué hace con otro ser humano. Y a partir de ahí, todo era válido, estaba permitido. Es decir, desde tener un gesto amable hasta con un detenido, hasta torturarlo, matarlo, tenerlo en las condiciones en las que estábamos allí. Bueno, mira, yo fui detenido el 18 de noviembre de 1978 junto con mi mujer y mi hijo Rodolfo, de 20 días de edad, y un primo de mi mujer. Fuimos conducidos a la Escuela de Mecánica de la Armada y fuimos sometidos a tortura todos, incluido mi hijo de 20 días. Y era gente que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Era gente que estaba totalmente convencida de que lo que estaba haciendo era correcto. O sea, que era correcto secuestrar a la gente, que era correcto torturar a la gente, que era correcto matarla, que era correcto hacerlas desaparecer para siempre. La Navidad del 79, Navidad y Año Nuevo. O sea, esas dos fiestas se festejaron increíblemente en el centro clandestino, en el sótano de la escuela de la casa de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Nosotros estábamos en Capucha, o sea, en el tercer piso, en el altillo. Nos bajan a las 10 de la noche, más o menos. Nos bajan en lo que era la huevera, que era un espacio muy grande, la habitación quizás más grande de ahí, del sótano, que estaba destinada para lugar de torturas. Nos bajan, nos sacamos los grilletes, nos llevan a una mesa que estaba llena de manjares y, bueno, manjares y bebidas. Había bebida alcohólica. Lógicamente había todo un aparato de seguridad, seguramente los tipos tenían. Y llega el director de la Escuela de Mecánica de la Armada, Supisiche, y dice: señores, buenas noches, que tengan felices fiestas. Nos quedamos. Nosotros que veníamos de meses y meses de estar tirados las 24 horas del día, engrillados, esposados y con una capucha en la cabeza, de pronto nos encontramos frente a una mesa cargada de manjares. Cosas que son inexplicables y parecía como un delirio. Reconocido como uno de los intelectuales más lúcidos de América Latina, Eduardo Galeano se vio empujado al exilio tras haber denunciado el trabajo sucio de los centuriones de Uruguay y Argentina como meros engranajes de un sistema criminal de dominio económico. El verdugo más verdugo de todos, el más terrible, el más peligroso, el más despreciable, es el sistema que hace necesarios a los verdugos, o sea, el sistema que los emplea, porque en el fondo los verdugos, yo no sé cuál es tu experiencia, que es mucho más frondosa que la mía en el trato con ellos, pero son burócratas del dolor, o sea, no les vamos a regalar la grandeza de creer que son monstruos extraordinarios, son torturadores o verdugos de 8 a 2 y vida normal por la tarde, ¿no? Seguro que hay múltiples anécdotas de ese. Sí, yo fui muy amigo, ahora que estamos charlando acá en Buenos Aires, de un revolucionario argelino, Ahmadou Guerab, que era embajador aquí para todo el Cono Sur. Nos hicimos muy amigos y él me contaba esta historia, esto mismo que estás diciendo, en Orán, en Argelia, en la época de la guerra de independencia contra Francia. A él lo torturaba con horario de oficina durante un año entero un oficial francés. Y a las 6 de la tarde, cuando el horario de tortura terminaba, el pobre Ahmadou, ensangrentado, hecho un trapo, deshecho, tenía que escuchar la confesión del torturador.
el torturador le confesaba que no aguantaba a la mujer, que su jefe lo trataba mal, que no le daban el pase que había pedido, que su vida era una perfecta mierda, todo eso ante un sordo que era el pobre Ahmadú, que no podía hablar además, la boca de trapo, y que estaba condenado a escuchar las desventuras de su torturador, que era un funcionario descontento. Hay mecanismos para convertir a un ser humano normal en un verdugo. Sí, hay. O sea, hay mecanismos para estimular lo peor de nosotros. Porque yo creo que la condición humana es múltiple y que estamos habitados por verdugos, locos, santos, héroes, miserables, canallas. Tenemos de todo adentro. Y bueno, en escuelas militares o policiales se aplicó este sistema que hay todos los indicios de que proviene de la Escuela de las Américas que funcionó en Panamá y después en Estados Unidos, que consiste en adoptar, que cada recluta tenga que adoptar, cada alumno tenga que adoptar un cachorrito de perro, o algún pajarito, o algún ser querible y criarlo durante meses para después estrangularlo. La idea es matar el nervio de la ternura, o sea, matar lo mejor que cada persona puede tener dentro de sí para desarrollar lo peor. Y lo peor es exitoso. Y es exitoso desde el punto de vista de un sistema que tortura, viola, roba y mata, y bueno, ahí le va de lo más bien. También hay un punto quizás que lo da esa seguridad aparente del burócrata, que se convierte en la cobardía del que no sabe hacer otra cosa y no sabe rebelarse, y esa cobardía le lleva a disfrutar también de ese propio dolor. Sí, probablemente hay un mecanismo jodido y enfermo que hace que alguien pueda disfrutar haciendo daño a los demás. Pienso que eso tiene mucho que ver también con la idea de que el torturador de algún modo puede sentirse dueño del torturado, de que el violador viola para humillar a la mujer, no para arrancarle placer, ¿no? Siempre en nombre de las nobles causas, claro. Sí, yo paseaba por Plaza de Mayo y veía dibujado en el suelo los pañuelos que cubren las cabezas de abuelas y de madres de Plaza de Mayo, y yo pondría, una de las condiciones que le pondría a cualquiera de los torturadores es que se ubicaran en esa Plaza de Mayo y que dieran las tantas vueltas como las abuelas y madres de Plaza de Mayo han dado, para ver si alguna vez son capaces de asimilar el dolor. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, todas partes se nos han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Yo no era militante, era una madre que buscaba a su hijo y ayudaba a las otras madres. Estaba atada a una cama, yo pensaba que me moría. Yo decía, ¿cuándo me muero? Cuando seguía la sesión de tortura. Y entonces yo ponía las piernas duras, o estaba atada a una cama así, y ahí rebotaba la picana. Pero cuando me hacía todo el cuerpo, el vientre, todos los brazos, y me hacían las axilas, ahí se ve que transpiraba, entonces ahí es donde venía el temblor, el sacudón, ¿no? Y él se reía cuando me voy a eso. Y vino otro y me dijo, usted debe tener deseos de venganza, debe tener odio. Le digo, no, yo no tengo ni deseos de venganza ni tengo odio, tengo dolor. Yo digo de que no son seres humanos, que son el animal más parecido al ser humano por la contextura física, pero hay un grado de mentalidad
que no lo haría un ser humano, digamos. Nosotros sufrimos todo tipo de vejaciones estando en los lugares de tortura. Yo he visto torturar bebés o chicos en el pecho del padre para que hable el padre. Entonces a las mujeres le habían hecho absolutamente de todo. Algunos, para ser ejemplificadores, los cortaron con bayoneta y los dejaron en los pasillos. Entonces yo digo, hay una cantidad de cosas que un ser humano sería incapaz, tendría vergüenza. Cualquier persona nacido de una madre tendría vergüenza de hacerlo. Eran gente que estaba vestida como nos vestimos todos, que parecerían ser normales, no tenían ningún uniforme, llenos de armas, armas con tiras cruzadas, con balas, con municiones, armas largas, de todo tipo, y estaban sobreexcitadísimos. Era una cosa que todo lo hacían así muy rápido, me tiraban al piso, me levantaban, me mostraban fotos, revolvían todo, iban, venían, pero como muy enloquecidos estaban, ¿no? Y a mí me tenían en el piso boca abajo y un tipo me tenía con el pie arriba de la espalda para que yo no me mueva. Entonces cada vez que gritaba me pegaba. Después que se fueron yo quedé ensangrentada y vi porque tenía los puntos del parto abiertos, de las patadas que este tipo me pegaba. Entonces yo estaba con la cabeza así, un tipo me grita callate, y yo tenía la cabeza así, miro, y un tipo tenía a mi bebé. Perdón, a mi bebé, desnudo, de los pies, cabeza abajo, con una pistola. Y el tipo me decía, callate, callate. No necesitaba decirme nada. Yo pensé, le van a pegar un tiro. Yo me pregunto si tienen alma, y supuestamente, si lo que teóricamente todos entendemos por alma, que es algo puro, limpio, yo creo que eso no existe. Tienen un interior que de por sí debe estar muy perverso y pervertido para que en las escuelas donde se instruyen las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas les puedan meter en la cabeza este tipo de cosas. O sea, ya tiene que haber una predisposición especial en la cabeza de esta gente al desprecio por la vida y el ser humano. Entre las víctimas de muchos verdugos se encuentran sus propias familias, sometidas a su violenta paranoia y destruidas cuando les negaron su complicidad. Así lo atestiguan relatos como el de Ana Rita Bagliati, hija de un policía que repudió a su padre al saber los crímenes que había cometido. ¿Qué fue lo último que te dijo tu padre cuando lo viste por última vez? ¿Cuándo fue cuando lo viste y qué te dijo? La última vez que lo vi fue cuando yo me estaba yendo de mi casa y él me abrazó. Mi papá no solía llorar, nunca lloró, pero ese día lloró y me dijo, bueno, recuerda que sos la hija que yo más quiero. Cuando recuerdas a tu padre, ¿cómo lo recuerdas? De muchas maneras distintas. Hay veces que vuelve el dolor y vuelve la amargura. Y hay veces que sueño que le digo que es un cobarde, que aunque él me quiere explicar que para él era un soldado, un guerrero, un patriota, para mí era un cobarde. Tengo el último sueño que recuerdo es ese, que yo le digo que es un cobarde. Y también sueño, los sueños creo que cualquier hija que quiere a su padre, ¿no? Tengo sueños en donde él me cuida, que uno no, son un poco irreales, nunca me sentí muy protegida por él, todo lo contrario, pero tengo sueños en los que él me cuida o me protege. Y también lo recuerdo en alguna comisaría en América. ¿Cómo vivía tu madre en esa situación? Mi papá utilizaba quién era y qué hacía, a veces para amenazar internamente a mi mamá principalmente. Nosotros éramos muy chicos. Y mi papá la va a buscar a ella y la apura diciéndole, bueno, dale Ana, apúrate que tengo un fiambre en la cajera en el baúl del auto y lo tengo que sacar de encima. Y en realidad uno nunca sabía si es que estaba utilizándolo, si era pura fábula y lo estaba utilizando para amenazarla, o si era de verdad que ocurría eso. Porque bueno, no creo que nunca uno sabía el límite. Lo que sí uno estaba seguro es que mi papá era capaz de eso, era capaz de tener un cadáver en el auto y era capaz de asustarnos, amenazarnos con eso. Sobre todo a mi mamá.
hacía las cosas cotidianas, se levantaba, nos preparaba, nos llevaba al colegio, pero vivía aterrada. Tengo recuerdos de mucha dulzura de ella, pero en general lo que más recuerdo de mi mamá es el miedo, el terror. Estaba segura que a partir de que tomaba esa decisión... Finalmente, la hija del policía anunció que renunciaba a su apellido porque llevarlo le causaba dolor y vergüenza. Ana Rita contó que su madre había muerto sumida en la depresión y la locura y que también su padre acabó perdiendo el juicio entre un torbellino de remordimientos. ¿Sabía de qué se trataba? Toda mi vida estuve preguntándome qué era mi papá, porque ahora de adulta, más que nada, tengo como muchos recuerdos de... Tengo recuerdos de una relación muy fuerte con mi papá, muy tierna. Pero también tengo recuerdos de situaciones muy traumáticas dentro de mi familia. Yo no recuerdo que mi papá haya tenido actitudes violentas conmigo, pero sí sé que era mi papá violento. Era violento con mi mamá y violento con mis hermanos. Y hace algunos años descubrí que él fue torturador de El Pozo de Banfield, de Quilmes, Arana y Puesto Vasco. Me preguntaba qué le pasaba a mi papá. ¿Qué tenía mi papá en la cabeza? ¿Cómo mi papá podía acariciarme a mí y venir de torturar a alguien? Bueno, lo que me ocurrió la última vez que estuve con él, que fue la última vez que hablamos, fue preguntarme esto, ¿no? Que él me estaba contando que había matado a un chiquito y yo me ponía a pensar que después de haber matado a ese chiquito me acarició a mí o a mis hermanos. Y ahí me cuenta que en un operativo en Berazategui, donde fueron a buscar una guerrillera, me dice que cuando están entrando a la casa, la guerrillera toma la pastilla de cianuro. Ella estaba con su nene chiquito, yo no recuerdo si me dijo que era un bebé, lo que a mí me ocurría al mismo tiempo era que me sentía identificada y para mí ese chiquito tenía la edad que yo hubiese tenido en esa época. Así que calculaba 4 o 5 años. Y dice que la guerrillera toma la pastilla y le dispara al nene. Le dispara y no lo mata, no lo termina de matar. Entonces queda herido. Y que entonces él le da la orden a 2 de sus subordinados, a Sardone y a Cotrone, de que lo maten. Sardone y Cotrone dicen que no, entonces dice que lo tiene que hacer él. Y ahí me cuenta que después de eso, cada junio, julio de cada año, él se drogaba para no recordar, tomaba cocaína para no recordar. Decidí que nunca más iba a tratar de entender qué es lo que le pasaba a él y que nunca más me iba a prestar a ser cómplice de él. Es esto de, yo creo que en algún momento mi papá decidió formar parte de los represores y formar parte y ser un torturador. Y me duele que no haya tenido en cuenta que estábamos nosotros, o que estaba yo también. Y que cuando él decidió hacer eso, también estaba escribiendo mi historia de alguna forma. Y me duele mucho eso. Y alguna vez se lo dije. Y a mis hermanos en realidad les parecía que mi papá ya estaba loco. Ya estaba completamente loco. Y él murió en la calle, escondido, así paranoico. No hablaba con nosotros. Creo que llamó a uno de mis hermanos para decirle que estaba todo mal y que estaba escondido. Murió en la calle solo. Analgésicos sin inconvenientes gástricos. La periodista Miriam Lewin pertenece al reducido grupo de prisioneras supervivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que son quienes mejor conocieron a sus verdugos, ya que mantuvieron un insólito grado de intimidad con ellos en un marco de relaciones humanas aberrantes. Había una situación muy perversa, y que yo podría describir en 2 áreas. Una es el área de las visitas familiares. Después de un tiempo de estar aquí, te permitían llamar por teléfono a tu casa y decir no dónde estabas, obviamente, sino que estabas vivo, que estabas bien.
Luego te acompañaban a tu casa. Era imposible que esa persona que te acompañaba a tu casa a ver a tu familia, después de que tu familia había pensado que estabas muerto, no recibiera por parte de tu familia algún tipo de gracias, agradecimiento, hasta regalos. Se daba otro tipo de situación. Ellos se habían acostumbrado a pasar mucho tiempo aquí dentro. No usaban sus francos, los represores, los torturadores, no se iban a charlar con sus mujeres y a ver crecer a sus hijos. Compartían tiempo con las prisioneras. Cuando les preguntábamos por qué, ellos decían, es que nosotros no sabíamos que mujeres como ustedes existían, mujeres que saben tomar un fusil, mujeres que saben hablar de cine, de política, de economía, mujeres que tienen la apariencia de quienes nosotros pensamos que existían solo en las películas. Dice, yo voy a mi casa y mi mujer me habla... Que estaban encandilados con... Claro, con esa situación. Mi mujer me habla solo de si vamos a llevar la sombrilla o la reposera al centro naval el sábado. Y otro decía, mi mujer está haciendo un curso de modelaje y cuando llego a casa me desfila. Dice, nosotros tenemos más en común con ustedes que con nuestras familias. Ustedes, nos gritaba el Tigre Acosta, son las responsables de la destrucción de nuestros matrimonios. La Escuela de Mecánica se convirtió en laboratorio político de la Marina, donde se decidía fríamente el exterminio de los prisioneros, seleccionando a una minoría obligada a trabajar al servicio de la dictadura. De ellos se encargaban los más refinados verdugos castrenses. Muchos de ellos despreciaban a quienes delataban en la tortura, y esto era paradójico y esquizofrénico, porque mientras en la tortura y empuñando la picana se empeñaban en quebrar la voluntad del secuestrado, si el secuestrado resistía, esto le generaba admiración y generaba ciertos derechos y cierto respeto. Había algunos que torturaban como si fueran al café de la esquina, y había otros que era como que se transformaban, era como que se enajenaban, ¿no? Una cosa así. Yo me recuerdo de este Mariano que conmigo tenía una relación de mucha complacencia, cuando entraba a torturar, insultaba y a los gritos y qué sé yo, iba, torturaba y salía de ahí medio loco así, y después a lo mejor a la media hora aparecía a hablar con vos igualito que era antes. Hubo en otros chupaderos situaciones en que se preparaba un banquete, un asado para un grupo de secuestrados y a continuación se los fusilaba. Hubo situaciones en las que hubo represores que tuvieron relaciones sexuales con mujeres a las que después asesinaron. La esquizofrenia de los verdugos y el instinto de supervivencia de sus víctimas propiciaron unas sádicas relaciones de humillación y fascinación, provocando comportamientos y sentimientos muy difíciles de explicar y comprender. En medio de la noche me hace llamar el Tigre Acosta, que era el dueño y señor de la vida y de la muerte de todos nosotros. Me hace conducir por un guardia a una sala de reuniones y me tiene aproximadamente 2 horas sola, esperando en ese lugar, pensando que iba a llegar y me iba a decir: he decidido que mueras porque violaste una norma. Entró con un estuche y me dijo: Michi querida, así me llamaba Michi, fue tu cumpleaños y no te había regalado nada, quiero que tengas como recuerdo esta pulsera. Abre la caja y era una pulsera de plata con eslabones. Bueno, me la puse y creo que fue la pulsera que más rápidamente perdí en mi vida.
y fue una noche de pesadilla, ¿no? Pero ellos jugaban todo el día, todo el tiempo con este sadismo, permanentemente, gozar el poder que tenían sobre nosotros. Tratábamos de entender, pero cómo era que hacían esto y cómo era que hacían aquello, y no sabemos. Uno de los oficiales le regaló a alguien el perfume francés y entonces estaban con grilletes y el perfume francés, ¿no? Estas cosas de un nivel de absurdo y al mismo tiempo que pasaba esto, porque esto es lo más terrible, al mismo tiempo que sucedía esto, en el lugar que yo estaba, que era el sótano, seguían secuestrando gente, seguían torturando a la gente y nosotros veíamos cuando los iban a torturar, oíamos los gritos cuando los torturaban, en el mismo momento que a vos te decían ponete bonita que vas a cenar. Y vos tenías que poner la mejor cara y salir a cenar. Era frecuente que los torturadores sacaran de sus mazmorras a las prisioneras más bonitas para invitarlas a cenar. Lo hacían de madrugada, cuando los comedores estaban casi vacíos. Uno de los escenarios más repetidos de aquella delirante vida social fue El Globo, un restaurante español situado en las proximidades de la Casa de Gobierno. Cuando a mí me vinieron a buscar, yo estaba en el sótano, se me sacan con una capucha y yo creo que me van a matar. Yo empiezo a temblar. Yo temblaba de pies a cabeza, porque mi idea era, me venían a buscar para matarme. No me imaginaba que me iban a llevar a cenar. El mismo tipo que me había torturado, el que había sido, es el que evidentemente decide sacarme, junto con otro grupo, ¿no? Entonces me suben así, con capucha arriba de un auto, me meten para abajo, y iba más gente arriba de este auto y iban 1 o 2 autos más, no lo sé, porque yo no veía, y termino llegando a un lugar que era un restaurante que estaba en la Costanera Sur, esto que se llamaba Uno de los Carritos, que yo tampoco conocía, y me encuentro con una mesa donde habían, qué sé yo, 10 personas, hombres y mujeres, y yo no conocía a nadie y no tenía idea con quién estaba allí. Yo no sabía si unos eran presos y otros eran oficiales o qué cosa eran. Hubo casos de relaciones como la de Anita Batman y Jorge Radice, un represor que formó pareja con una secuestrada, se casó con ella y tuvo 2 hijos. Una pareja que duró muchísimos años. Hubo otras parejas esporádicas, producto de la confusión de la secuestrada, producto de una situación en la que la secuestrada estaba en una situación de máxima vulnerabilidad, y en ese momento cuando uno tiene o sus hijos secuestrados, pequeños, en manos de otra fuerza, y viene alguien y dice voy a salvarlos, o su familia en situación de peligro, donde uno está absolutamente aislado, donde uno está absolutamente débil, hasta diría deshumanizado, animalizado por el dolor físico y moral, cualquier mano amiga, cualquier mano amable que se acerque puede confundir. Aquí pasaban meses y ellos estaban todos los días ahí con nosotros. Entonces uno va estableciendo una relación. Lo que a mí me sigue haciendo ruido en la cabeza y es una cosa que no puedo comprender. Yo termino diciendo, bueno, pero esto también tendría algún cariz de afecto, de algún tipo de afecto, no me importa cuál, por eso que no me importa ponerle el nombre, ¿sí?, de enamorado o cuál. Y hubo otras relaciones, tal vez más producto de un cálculo, y esas relaciones también las entiendo, porque si hubiera sido a la inversa,
todo el mundo hubiera dicho, hoy, pero qué pillo eres. ¿Cómo sedujiste a tu guardia mujer para obtener una mejor situación dentro del campo de concentración? Pero al ser la víctima una mujer, la cultura machista predomina, y entonces la mujer que pudo haber seducido con su físico, la mujer que pudo haber obtenido una mejor situación, es vituperada, es castigada por la opinión pública, y yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que es imposible juzgar a las compañeras por un lado, y yo no lo hago. Entre nosotros se ha guardado demasiado tiempo el silencio sobre esto. Es una situación que ni siquiera entre nosotras, las sobrevivientes, hablamos. Es una situación difícil de enfrentar, difícil de entender, para los que hemos pasado por ella y para los que miran desde afuera. Algunos verdugos prominentes permitían que sus prisioneras favoritas visitaran a sus familias. El desalmado capitán de corbeta Ricardo Cavallo llevó personalmente a Ana Testa hasta la casa de sus padres en la localidad de San Jorge, a 500 kilómetros de Buenos Aires, donde lo recibían y trataban como a un íntimo amigo. Él, que podía tener una simpatía, y que él me decía, yo por Ana voy a hacer todas las veces, todo lo que pueda por traerla, todas las veces que me sea posible. Hablamos, sí, de nuestros orígenes con él, y él me dijo eso de su madre, me dijo, si mi madre supiera dónde estoy, que yo a veces pensé que él me decía, a lo mejor mi mamá cree que yo estoy trabajando en un barco, viajando por el mundo, como un representante de la Armada Argentina, y estoy haciendo esto. Él ha tenido actitudes con nosotros que sinceramente son difíciles de... Por ejemplo, me pedía recetas de comida, porque cuando vaya a ver a mi mamá le voy a llevar esta receta. Tampoco era autoritario de decir, estoy yo acá y hagan esto, no. Hacía lo indispensable, pero... Si no hubiera sido torturador, hubiera sido para vos un buen gringuito de la zona. Gringuito de la zona, sí. Si no hubiera sido un torturador genocida. Sí, tampoco hubiera tenía el aspecto del gringuito de la zona. Yo siempre le decía, Ana, por favor, lo más simpática que pueda, porque un día le contestó algo, él le pidió algo estando en la pileta, y le pidió alguna cosa, y Ana no sé qué le contestó. Le digo, Ana, por favor, lo más simpático que pueda, vos tratalo siempre con guantes, sin saber que era su torturador. Yo creía que era el que la había detenido, el que la tenía, nada más. Ricardo Cavallo sería detenido en agosto de 2000 en México por orden internacional de Baltasar Garzón, y su extradición a España sería la primera en la historia por un caso de justicia universal. Pero él siempre tenía una actitud muy de cordialidad conmigo, de cordialidad perversa, morbosa, siniestra. Cavallo se enamora de mí. No sé, yo creo que está en el imaginario, porque en el imaginario de muchos, desde que mi madre en el año 93 dice que ella percibe esa situación, es más, yo creo que ni siquiera Cavallo se lo dice, yo creo que ella lo dice como cualquier madre que intentaba que su hija zafara, qué sé yo, ¿no? El rol de madre. Yo no sé cuántas mujeres habrá conocido este pelotudo. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, yo tenía 25 y el pelotudo tenía 27. ¿Cuántas minas, habiendo hecho la escuela militar, cuántas minas habrá? Prostitutas sí, compradas, pagadas, pero mujeres, gente que piensa, mujeres que, qué sé yo, que tenían cosas en la cabeza, que se sentaban a charlar de algo. Yo creo que ese tipo habrá conocido una o dos en su vida. Este tipo, con sus 27 años, ahí adentro, no tenía ni de qué hablar, excepto de que, che, la picana esta, ¿qué tal?
esta es más buena que esta y yo no entiendo nada de este tema. Y bueno, y esta arma, qué sé yo, ir al polígono de tiro, comer. Los otros tenían familia, él no tenía familia, no tenía nada. Entonces yo creo que le venía como anillo al dedo para hablar conmigo. No te puedo decir se enamoró de mí. Yo creo que yo era una persona atractiva, yo era una chica linda y era una mujer inteligente. Nadie que haya salido con vida de un campo de concentración salió porque sí y porque tenía la integridad moral revolucionaria del Che Guevara. Que no me la cuenten. Así de simple. Sé que esto trae trastornos. Porque hay muchos compañeros que no les gusta hablar de este tema, que es importante que uno sea un héroe de las pelotas, de nada. No sé de qué guerra tampoco. En realidad, por H, por B, algo a cambio hubo. Yo era no solamente linda, medianamente inteligente, sino era muy simpática y divertida. Cuando yo digo negocié la sonrisa, quiero decir eso. Era simpática y divertida. Hay un límite. El límite es la puerta de la ESMA. ¿Quién sos vos después que saliste de ese lugar? ¿Qué actitud tenés ante la sociedad? ¿Los vas a denunciar o no? A partir de ahí es una constante hacer un ejercicio de la memoria permanente donde vos puedas identificar cara, alias, apellido, nombre, para que ese tipo pueda ser juzgado. Y hace 20 años que damos vuelta con la misma historia y esperemos que algún día lo logremos. Medio millar de niños, hijos de detenidas desaparecidas, quedaron en poder de sus verdugos. Muchos nacieron en cautividad y sus madres fueron asesinadas tras haber parido. La lucha de un puñado de mujeres valientes permitió que cerca de un centenar de secuestrados recuperasen su identidad tras haber pasado la infancia creyéndose hijos de los asesinos de sus padres. Y su búsqueda continúa. ¿Cómo se inició el movimiento de abuelas de Plaza de Mayo? Fue fruto de la desesperación y en ningún momento nosotras tuvimos conciencia de lo que estábamos realmente haciendo al agruparnos. Yo no sabía que había más chicos desaparecidos, tampoco sabía que había personas mayores desaparecidas, sí sabía que mataban gente. Muchos de mis alumnos habían sido asesinados y yo sufrí enormemente por eso, hasta que cayeron mis hijos. A partir de ahí nos reunimos y escondidas, con 1000 precauciones, con muchos miedos, muchas veces seguidas por gente de los servicios secretos. ¿Cómo comenzaron la búsqueda? Bueno, lo primero fue organizarnos, enviar una carta a alguien, que le mandamos al Papa la primera carta, tontamente. ¿Y hubo respuesta? No, lo pusimos en un buzón la carta, muy ingenuas. ¿Nunca llegó? No, nunca llegó, pero después yo intenté verlo 14 veces, fuimos al Vaticano, ya las abuelas organizadas. ¿Y no os recibían? No, nunca. ¿Cómo les recibían en los juzgados? Con un susto a veces. Jueces muy miedosos a veces no decían ni una palabra, otras veces nos decían, bueno, voy a hacer lo que pueda, voy a buscar los expedientes. Fue una tarea muy dura. Fuimos insultadas más de una vez con una famosa jueza, doctora Pons, que nos dijo que sobre su cadáver íbamos a recobrar los niños. ¿Cuántos niños consiguieron recuperar durante los 15 años que usted estuvo al frente de abuelas? Yo renuncié a abuelas en noviembre de 1989. Hasta entonces habíamos recuperado 59 niños y quedaron varios en la justicia. Teníamos que trabajar por más de 400 niños
desaparecidos que fuimos descubriendo que existían. Un ejemplo de ello es Paula, ¿no? Un ejemplo de ellos es Paula, mi ahijada. ¿Cómo fue esa experiencia, esa convivencia con tus dominadores o secuestradores? Nos secuestran, o sea, me secuestran a mí con mis padres en Uruguay. Éramos argentinos, estamos exiliados viviendo en Uruguay. Y nos traen a Argentina y bueno, yo estaba por cumplir los 2 años. Conmigo se queda el subcomisario de la brigada a la que nos llevan. Yo a él le decía papá, a ella le decía mamá, pero yo sabía que no eran mis padres, o sea, en algún lugar de la conciencia, ¿no es cierto? Si bien yo no tenía esos recuerdos, desde que yo estoy con mi abuela que nunca quise volver a verlos. Pero se fue reinsertando bien, preguntando bien todo, sus padres, se peinaba igual que la madre, o sea, ella sola fue buscando su verdad dentro de la casa. Con respecto a ella, no quería saber nada con periodistas, en primer lugar. Segundo, que los psicólogos de abuelas tampoco querían, porque pensaban que no era buena la presión para ella. Pero no sé cuál fue el mecanismo, no lo recuerdo, que aceptó que Vicente la entrevistara y a él por primera vez le contesta cosas que ni a nosotros nos había contado. Paula, ¿qué pasó con tus papás? Ellos desaparecieron. Espera, vamos a poner a Jasper aquí. Ven, Jasper. ¿Tus papás desaparecieron? ¿Cómo desaparecieron? ¿Te lo han dicho? ¿Cómo? Los secuestraron. ¿Los secuestraron? ¿Por qué los secuestraron? No sé. Paula, ¿y tú después viviste con unos señores que se llamaban... ¿Cómo se llamaban? El nombre entero es... Uno era Rubén Luis Lavallén y otro era Raquel Leiro Mendionda. ¿Y desde que te devolvieron a tu abuela tú no los has vuelto a ver? No. Sí, los vi. ¿Los viste dónde? Me esperaban en la puerta de la escuela y yo no quería. ¿Tú no querías verlos? ¿Por qué razón? Porque ellos son malos. ¿Son malos? ¿Y por qué crees tú que son malos? Ellos secuestraron a mis padres. Paula es madre de 2 niñas y trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino. Los recuerdos de su infancia secuestrada retratan la intimidad familiar de los verdugos. ¿O te gusta de otro color? Él a mí nunca me golpeó, nunca me levantó la mano. Digamos, el trato diario, cotidiano, lo tenía ella. Los límites diarios para con una criatura los tenía ella. Conmigo los ponía ella. Ella me preparaba la comida, nos sentábamos y dibujábamos, la acompañaba a hacer los mandados, sí o no. Eso lo tenía con ella. Él llegaba a la noche y era sí quien tenía la palabra, digamos, la autoridad. Con él era más cariñoso conmigo. Él a mí nunca me levantó la mano. Él era violento con ella, él era, digamos, a ella sí le pegaba. Y no es que, digamos, pasaba y le daba un golpe y seguía, sino como que se ponía todo difícil. En una de las oportunidades me acuerdo que, bueno, nada, gritaba hasta que de repente todo se ponía peor y hablaba bajito, 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 y hablaba rápido y bajito. Eso era que estaba todo ya mal. Y la llevaba al baño. La llevaba al baño y después era escuchar los gritos y los golpes. Se escuchaban golpes terribles. Para mí él era una persona muy agresiva, muy violenta. Esa es la primera descripción que yo puedo dar, digamos. Agresivo y violento. No guardo ningún tipo de cariño, ni de nostalgia, ni para él ni con ella, por ninguno de los dos. Hace poco me enteré que él había muerto. Lástima, creo que él sí sabía. Tendría que saber de mi mamá y de mi papá. Hasta dónde llegaron, o digamos, él sí tendría que saber del destino de mis padres. No me lo dijo, de ahí a que estuviera vivo y estuviese, que me lo fuese a decir, de hecho no lo hizo, no lo dijo nunca. Eso es lo único que me da cosa, que se murió quien sí yo sé que sí sabía de mis padres. Por su vida, no, la verdad que no
Yo lo que sí, digamos, antes de saber que él había muerto, lo que yo sí deseaba era no cruzármelo. No deseaba cruzármelo ni verlo en ningún momento. En ningún momento. Como muchos otros, Juan Cabandier sospechaba que podía ser hijo de desaparecidos y consultó el banco de datos genéticos de abuelas de Plaza de Mayo. Ello le permitió establecer su verdadera identidad. Mi mamá y mi papá eran muy jóvenes. Ellos tenían, mi mamá 16, mi papá 19. Ellos los secuestran finalizando el año 1977. Ella me tiene a mí en la ESMA, donde ella estaba secuestrada, y a los 20 días los militares me roban de los brazos de ella y bueno, me llevan a una familia vinculada a los militares. De hecho, la persona que yo consideré durante casi 26 años que era mi padre, él es miembro de la Policía Federal acá en Argentina y bueno, o sea, que yo me crié con un matrimonio vinculado a los militares, ¿no? Que también actuó, la Policía Federal fue una de las fuerzas que intervino en la represión, en la tortura y la desaparición de personas. Así que yo me crié con el enemigo, ¿no? Y ellos fueron tan sádicos también que criaron al hijo de los que ellos consideraban su enemigo. Cuando tenía 10 años, en 1985, Carla Rutila Artés fue rescatada por su abuela de manos de uno de los criminales políticos más destacados. Nieta de española, vive en Madrid con sus 3 hijos. Cuando nos íbamos los jueves a hacer la ronda en la plaza, pues aprendimos a llevar bolsillos grandes, porque siempre se nos acercaba alguien que nos metía un papelito. Y después cuando llegábamos a casa de abuela, pues nos encontramos, por ejemplo, que el que tenía mi nieta era nada más y nada menos que Alfredo Rufo, un miembro de la AAA que había sido y era en ese momento también agente de los servicios de inteligencia del Estado argentino. Las abuelas consiguieron que la niña fuera restituida y Rufo entrara en prisión. Pero al cabo de 2 años, en 1987, unas infames leyes de perdón pusieron en libertad al sicario cuya venganza pendía sobre abuela y nieta, sometidas a permanente custodia policial. Yo ya sé todo lo que pasó con mi mamá o pasó con mi papá. Y no sé si él es el asesino o no. Aparte que si llega a quedar libre me puede volver a secuestrar o me puede volver a hacer algo. Y no quiero que me separen de mi abuela. El periodista Martín Prieto, corresponsal del diario El País, y un equipo de Informe Semanal ayudamos a que Sacha y Carla salieran de Argentina, burlando a los 8 policías encargados de su custodia. En busca de una seguridad que las leyes de impunidad les negaban, cruzaron el Río de la Plata hasta Montevideo y después volaron hacia Madrid. Yo encontré una niña asustada, llena de magulladuras, arañazos, pánico de verla desnuda, o sea, para poder higienizarla, meterla en la ducha, porque no dejaba de ser una niña de 10 añitos, ¿no? Y muy desconfiada de todo. Llegado los 18 años de mi nieta, estábamos juntas, habíamos dormido juntas ese día en la misma cama y preparando desde la mañana temprano qué íbamos a hacer y que teníamos que ir a buscar la tarta y que esto y que el otro. Y es cuando Carlita me dice: abuela, yo te tengo que decir una cosa.
¿Qué cosa? Yo me quedé un poco sorprendida, pero fue como un chip por la cara de mi nieta, ¿no? Y me agarró así la mano, nos agarramos la mano, y yo digo, ¿qué pasa, mi niña? Cuéntame, prométeme que no te vas a enojar, abuela. No, mi niña, ¿por qué me voy a enojar? ¿Qué me querés contar? Que el hijo de puta de Rufo desde los 5 años abusaba de mí sexualmente. Mira, yo no me caí, viste, porque estaba en la cama. Sino yo creo que caigo ahí en la cama, viste, nos abrazamos, lloramos. Y si tenés en cuenta que desde los 5 años hasta los 10 en que yo la rescato, ese maldito hacía uso de ella. Entonces hay cosas, viste, que yo no las voy a perdonar. Nunca, nunca, jamás. Si lo tuviera delante mío lo despellejaba así, sin pena y con mucho asco incluso. Por todo lo que le hizo pasar a mi nieta. Este señor venía a pasar el rato en la cama. Yo me acuerdo que muchas veces en la oscuridad yo tenía una crucecita que me habían regalado. Yo me acuerdo que me aferraba. Era creer en algo, no sé, en aquel momento ver si, o creer en algo que me podía ayudar, o no sé, era una cosa un poco extraña, ¿no? Yo me acuerdo que me aferraba a la medallita pensando que bueno que esa noche se pasaría de largo y se iría para otro lado, ¿no? Pero bueno, era un poco difícil, muy complicado, muy complicado. La verdad que lo pasaba muy mal por las noches. Y lo terrible es que la mujer lo sabía. Incluso las palizas más grandes eran dadas por la supuesta madre. O sea, yo viviendo con estos señores recibía patadas, palizas, me daban con el cinturón, pero no con el cinturón que puedas dar con la hebilla, donde más daño hacía, con la escoba, con lo que fuera. Y muchas veces la que especialmente era dura era ella, en vez de él. Ella, yo creo que era una forma... Ella sabía lo que pasaba, o sea, no es que estuviera ajena. Ella sabía lo que estaba pasando y era consciente y lo consentía. Sí, con el tiempo llegamos a saber que esta mujer sabía perfectamente de los abusos que su maridito le infligía a la niña. No sé, yo creo que es un ser que está enfermo, o sea, que es desequilibrado completamente. O sea, es que no se puede entender que puedan llevar una doble vida. O sea, es que llegar a casa y hacer como si nada, con los hijos, con la mujer, y resulta que en la mañana se estaba torturando, se estaba asesinando posiblemente. Bueno, posiblemente no, seguramente, vamos, porque con todas las cosas que se han oído de este señor, es que yo no sé, o sea, que hay que ser enfermo para poder mantener una doble vida así, ¿no? O sea, no se puede tener una vida normal. No son enfermos, Carla, yo creo que hacemos muy mal en decir de que son seres enfermos. No, retorcidos. Es la fuerza de la ideología nazi que ellos tienen, de que les permitía hacer eso salvando al postulado cristiano, la fe religiosa contra el comunismo, y querían rescatarte de padres comunistas, ¿no? Homenaje solemne en el Círculo Militar de Buenos Aires a los centuriones caídos en el ejercicio de la represión. Antiguos verdugos y allegados rinden honores a sus colegas ausentes, reivindicando su actuación sin el mínimo gesto de arrepentimiento ni cuestionar los métodos criminales que causaron un genocidio. Lo único que se hizo en aquel momento fue aplicar la doctrina. Y la doctrina preveía todo lo que hoy se está condenando. Desde la tortura, desde la detención, hasta eventuales ejecuciones. Eso era todo absolutamente legal. Podrá resultar inexplicable, podrá resultar
atroz, después de actuar, ya sea en una guerra convencional como una guerra no convencional como esta, es muy difícil dormir tranquilo. Porque cuando uno tiene que matar a un semejante, herir a un semejante, maltratar a un semejante, es muy difícil que uno pueda decir, bueno, hoy me voy a dormir con la conciencia del deber cumplido. Los escasos militares demócratas que sufrieron duras represalias por negarse a participar en la represión ilegal conocen bien las consecuencias que el ejercicio de la violencia ha tenido para sus compañeros de armas. Algunos han llegado al suicidio, otros se encuentran internados en institutos neuropsiquiátricos, otros están... Bueno, yo hago el comentario un poco duro en el sentido de que se dedican a la religión, pero ya es un fanatismo que los convierte directamente en comehostias. Y otros que están orgullosos de lo que hicieron. Hubo de todo. Hubo gente que tuvo grandes remordimientos, que se volvió loca, pidió irse, y hubo otros que no, que sádicos y totalmente enajenados, cumplían las órdenes, hasta diría con pasión y con alegría, ¿no? Se sentían representantes de una cruzada, ¿no? Interlocutor oficial de la Iglesia con la Junta Militar, Monseñor Laguna resulta una voz autorizada para opinar sobre los cargos de conciencia de los verdugos. Yo conozco muchos con problemas de conciencia, sin duda. Sí, inclusive en las altas esferas, que no podían dormir, que tenían muchas dudas, pero era una minoría, el resto cumplía su papel con toda tranquilidad y dormía muy bien. Pero yo nunca escuché una palabra de arrepentimiento, ni remotamente. Ellos, hay algo que me queda por decir importante, ellos planearon todo antes, Ellos estaban convencidos que su comportamiento era cristiano porque la iglesia a la cual pertenecían así se los decía. Capellanes vistiendo uniforme de paracaidista, participando en interrogatorios de prisioneros, capellanes participando incluso en ejecución clandestina de prisioneros, capellanes extrayendo información de los familiares de las víctimas en vez de darles información a ellos, capellanes calmando la conciencia de los oficiales que participaban en crímenes horrendos y luego iban a confesarse expresando sus dudas sobre lo que habían hecho, obispos, conferencia episcopal en general, respaldando las políticas de la dictadura. Esa educación dogmática que toda esta gente recibió por la relación íntima entre la Iglesia y las Fuerzas Armadas es lo que les permite luego cometer las peores atrocidades sin sentir remordimientos y por el contrario convencidos de que están librando lo que ellos llaman el buen combate, citando la frase del apóstol Santiago, en defensa de valores superiores. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Durante la dictadura hubo militares que, estando en el poder, se jactaban de lo que estaban haciendo, de los atropellos a los derechos humanos, incluso llegando a límites rayanos con la chulería. Sin embargo, 30 años después parece que se mantiene un extraño pacto de silencio y a pesar de los miles de militares que participaron en la represión, se pueden contar con los dedos de una mano los que han hecho declaraciones sobre los sistemas atroces de represión que emplearon. Bueno, eso es normal, ¿no? Hay por una parte la dosis de temor en los verdugos a que sus declaraciones se puedan utilizar en su propia contra. Por otra parte, hay un reconocimiento de culpa que les impide hacer esas declaraciones, ese examen de conciencia o esa proyección
de aquellos hechos atroces que cometieron. Por tanto, están en una especie de autoencubrimiento permanente, por una parte, para evitar la persecución y por otra parte, porque es muy difícil asumir que lo hicieron. ¿Hay alguna esperanza de que se llegue a hacer justicia sobre la mayor parte de los verdugos que intervinieron en la represión de aquellos años? Yo creo que hoy día en Argentina se está produciendo un cambio sustancial ya desde hace unos años, pero estamos viendo cómo sucesivamente diferentes jueces y fiscales y tribunales están desarrollando una actividad importante para que las personas que en su momento fueron investigadas pero no sancionadas y respecto de las cuales hay elementos o indicios suficientes, lo sean en este momento. Los procesamientos de verdugos en el extranjero parecen haber estimulado a los tribunales argentinos, que han comenzado a perseguir a los 2.500 criminales identificados entre los 20.000 uniformados que ejecutaron la represión. Temerosos de la justicia, los militares retirados propugnan una reconciliación basada en el olvido de sus crímenes. Venimos públicamente a levantar la bandera de la concordia para cerrar definitivamente el pasado trágico de Argentina. Se implementaba la tortura en los chicos de menores de 10, 11 o 12 años, que el doctor Vergés, que es un médico de policía de la provincia de Buenos Aires que está detenido, decía que después, pasados los 25 kilos, podía recibir tortura, y se ponía al padre, a la madre y arriba al chico, y se le aplicaba corriente eléctrica por intermedio de un transformador que se iba elevando esa corriente. Yo, si tuviese que calificar a esos hombres, lo califico como buenas personas sin ninguna duda. Sí, yo creo que había un profundo dolor porque murieron muchos policías en aquella época, y además eran épocas donde las comisarías estaban valladas. Y yo creo que había preocupación, temor, miedo. La policía tenía miedo. Patti fue policía antes que alcalde en la localidad de Escobar. Ganó un escaño de diputado en las últimas elecciones, pero las acusaciones de haber participado en torturas impidieron que fuera investido. Su figura política resulta tan repugnante como la del abogado Torres de Tolosa. Amigo y defensor de militares procesados por crímenes de lesa humanidad, Gonzalo Torres de Tolosa se jacta de haber ayudado en sus tareas a los verdugos de la Escuela de Mecánica de la Armada. Yo entraba a la ESMA, iba a acompañar, a ver, a alentar, es decir, es una actitud cristiana, eso está en el Evangelio de Mateo, y después ayudar en lo que podía. La mentalidad que tenían los militares fundamentalmente creían que era un comportamiento cristiano, porque era defender a la sociedad de un enemigo que sembraba la muerte y atacaba a las instituciones, inclusive a la iglesia, a todos. Es decir, estaban muy convencidos de que era una actitud no solo cumplir con su deber, sino una actitud cristiana, de ayudar al prójimo, es decir, a vivir en paz. En cuanto al número de muertos y desaparecidos, no son 30.000, son más o menos 7.500. En un conflicto armado no es tanto, es decir, se compara, si uno ve, están muriendo 10.000 personas por año, más o menos, de accidente de tránsito, pero uno no ve la gente tirada por la calle, de vez en cuando, y esto era más o menos, yo veo por el número, además fue en 3-4 años esta historia. Entonces, menos, es un tercio de los que mueren por accidentes de tránsito. En el emblemático escenario de la Plaza de Mayo se dieron cita unos hombres que encarnan a la justicia en tiempos difíciles. El juez federal Schifrin impulsó los llamados juicios por la verdad para esclarecer crímenes de Estado.
El fiscal Cañón rechazó las leyes que perdonaron a los asesinos y el juez Ramos Padilla inició la restitución de niños robados. Sus reflexiones arrojan luz sobre la naturaleza de los verdugos. Hay en el hombre una tendencia a gozarse del sufrimiento del prójimo, una tendencia perversa, una tendencia a la crueldad y a la muerte en definitiva. Eso está en alguna gente más acrecentada y más fácilmente asumen roles de ese tipo cuando las barreras culturales, religiosas, filosóficas, jurídicas, de algún modo se levantan en medio de los grandes conflictos sociales, económicos, políticos. ¿Qué fue lo que ocurrió en la Argentina? Yo creo que esencialmente los verdugos, mientras que son verdugos, su cobardía la muestran en la agresividad contra la víctima. Pero cuando dejan de ser verdugos, pasan a ser nada. La cobardía aparece acá mezclada con la ignorancia. Son profundamente ignorantes. Ellos creían que defendían altos valores. Algunos eran sádicos y enfermos mentales y psicópatas. Pero hubo otros que creían que defendían altos valores que ni siquiera sabía qué eran. Por otro lado, en el plan criminal estaba establecido un funcionamiento legal en la superficie y el otro clandestino negado. Entonces hacía un doble juego. Había un aparato de día y un aparato de noche. A los demonios ellos los atacaban de noche, con la tortura, con los secuestros clandestinos, y de día besaban a sus hijos en sus casas, eran buenos padres de familia, prolijos, con el pelo corto, saludando ante el juez, parándose y demás. Esa partición de la personalidad es, creo que, una característica típica de este sujeto que, en definitiva, cuando se lo saca de esa cobertura de protección y de impunidad, se convierte en lo que se acaba de decir, en un ser cobarde, degradado. Los distintos autores de crímenes de terrorismo de Estado, militares o policías o miembros de servicios penales, que yo he tenido que enfrentar, en general han tenido actitudes soberbias de callar despectivamente, de tratar mal a las víctimas si éstas querían calearse con ellos, y desde un punto de vista maniqueo de la sociedad, han demonizado tanto a sus víctimas, al sector opuesto, que están convencidos de un obrar que nadie puede discutir del lado de los demonios, donde están tanto las víctimas como los jueces como los fiscales. Ese plan mesiánico que tenían los militares, que creen que fueron los salvadores de la patria y que nosotros, vulgares mortales, no podemos comprender. Dice, claro, usted es abogado, me dijo un general cuando estaba declarando. Usted no puede comprender lo que nosotros hicimos para salvar a la patria. Nos salvamos del comunismo, nos salvamos de perderse la Argentina o disolverse la Argentina. En la Argentina no se ha avanzado nunca sobre el poder económico que fue el sustento del proceso militar. Es decir, acá hubo un golpe de Estado porque había intereses económicos atrás de ese golpe de Estado. Es decir, los militares fueron un instrumento de intereses económicos internacionales. Y no conozco investigaciones sobre el tema, lamentablemente, en Argentina, ni conozco que sea... Ni ahora tampoco. No, Martínez de Oz, que fue el ideólogo de la economía, el ministro de Economía de Videla, está en libertad. Los jueces hacen cola para ver quién mete a más militares y policías presos. Pero no he visto ninguno que profundice en el plan general y en las causas económicas fundamentales que llevaron al genocidio en la Argentina. Vamos en persecución de un automóvil Fiat 125 color azul. Se efectúan algunos disparos de intimidación. En el vehículo perseguido viajan 3 individuos aparentemente. La cúpula militar fue juzgada, condenada y más tarde indultada. Una vergonzante ley de obediencia debida eximió de responsabilidades a sus subordinados y todos los verdugos quedaron en libertad. Los asesinos a la cárcel, los cómplices a la cárcel, no viviendo cómodamente en sus propias viviendas con todas las comodidades. La protesta de las víctimas se repite ante las madrigueras de los más reputados criminales políticos que permanecen impunes o procesados bajo arresto domiciliario por los beneficios personales que comporta su ya avanzada edad.
tras la reciente abolición de las leyes que les concedieron el perdón, el temor a la justicia ha cundido entre los verdugos retirados que se consideran perseguidos políticos y exigen el mantenimiento de la impunidad que durante tantos años han disfrutado. General, ¿están ustedes reclamando para los militares presos los mismos derechos humanos que el gobierno militar negó a los prisioneros que acabaron desaparecidos? Exacto. El gran contrasentido es que los grandes defensores de los derechos humanos hoy los vulneran a través de las personas de nuestros excombatientes. Y esto tiene que ser un escándalo internacional, tiene que ser sabido por toda la comunidad internacional. Pero, general, si están todos cómodamente en sus casas, bajo arresto domiciliario, pero no en las prisiones. No, pero eso, lo que importa es la figura del detenido, el que pierde la libertad, sea en su casa o sea en la cárcel. Ellos consideran que cumplieron con su deber. Ahora, son inocentes de los cargos de los que se los acusa, porque no cometieron torturas, por lo menos en el caso que yo conozca, no hubo torturas, no hubo nada contra el honor militar. Algunos habrán actuado con muy buena fe. El caso de Echecolás, sé que es muy buen padre de familia, es un hombre muy humano, y los que yo he conocido, los militares que yo he conocido, tengo el mejor concepto de ellos. El comisario Echecolás, condenado a prisión perpetua en 2006, es uno de los pocos sicarios de la dictadura que han sido castigados. Su nombre encabeza una lista de siniestros personajes pendientes de juicio. Ustedes no son el juez. El juez supremo, señor presidente, nos espera después de muertos. Las diversas cuestiones traídas a juicio condena a Miguel Osvaldo Echecolás a la pena de reclusión perpetua e inhabilitación. Por favor, por favor, por favor. El policía Norberto Cozzani aguarda su cita con la justicia en una celda vecina a la de Echecolás, en cuyo mortífero grupo desempeñó tareas de inteligencia. En la cárcel ha escrito un libro negando los crímenes que se le imputan, pese a que ya fuera condenado por torturas en 1986. En detenciones he participado. En desapariciones, jamás. Y en torturas, jamás. Lo niego rotundamente. Todos sabíamos que había tortura, todos sabíamos, sería un falsario el que lo niegue. Todos sabíamos que había de todo. Toda la mugre que usted se puede imaginar, la hubo. Hubo de todo. Hubo gente excelente, buenos padres de familia, que eran los que menos actividad tenían. Hubo casos de una paranoia total, que eran los que más uno pudo apreciar. Hubo gente bruta, mucha gente bruta que no sabía ni de qué se trataba, ni qué hacía. Hubo gente que con tal de poder ascender, con tal de poder lograr un grado de acercamiento más al general Videla, si era Videla el número uno del país, era capaz, no sé, de hacer chocar un Boeing contra la Torre Eiffel en París, sin ningún tipo de limitación. Vi de todo. He visto en aquella época algún caso de algún policía que perfectamente se ha presentado y dijo que no estaba de acuerdo con lo que él observó que estaba pasando en determinado lugar, y fue sancionado. Un solo caso. Después es como todo lo que venía, caía como una piedra en forma vertical. El que no la aceptaba corría riesgos o se iba a su casa.
Aunque disponíamos de los permisos necesarios para visitarlos, los dos verdugos principales que esperan juicio se negaron a recibirnos. El médico Jorge Vergés, que determinaba los límites del tormento para evitar la muerte de los detenidos, se encuentra en la cárcel de Villa Devoto, pero no en una de sus abarrotadas celdas, sino en la enfermería. El capellán Christian von Bernich, que aconsejaba la delación a los prisioneros y confortaba espiritualmente a los torturadores, está en una situación más confortable en un ajardinado destacamento de la Policía Montada de Buenos Aires, para cuyos integrantes dice la Santa Misa. Ningún otro verdugo ha querido seguir los pasos del marino Adolfo Scilingo, que, atormentado por su conciencia, reconoció los crímenes que había cometido en una entrevista cuando estaba preso por un delito económico. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero, y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo, se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía, y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. Ahí se produce un estado de shock al cabo, un chico jovencito de unos 20 años, se puso a llorar, porque se dio cuenta, evidentemente, si usted tiene 13 personas, la está desvistiendo, evidentemente para él lo es. Y bueno, lo tuve que calmar, fue a la cabina. El suboficial abrió la compuerta trasera, y a partir de ahí fuimos arrojando uno por uno las personas esas al vacío. Si bien se escuchaba el ruido de los motores, creo que el silencio era penetrante. Nadie hablaba y creo que ni siquiera nos mirábamos unos a los otros. Yo volví haber vuelto a las 2 de la mañana a la Escuela de Mecánica, me tomé 2 vasos de whisky bien grandes, tipo somnífero, me fui a dormir, y a partir de ahí mi vida cambió totalmente. Me volqué totalmente al alcohol y bueno, a la mañana era un monstruo porque cargaba con los dolores de cabeza del alcohol que había tomado la noche anterior. Mi problema fundamental era al anochecer. Al anochecer no me soportaba a mí mismo, esa es la verdad. Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Scilingo se presentó voluntariamente en Madrid, compareció ante el juez Garzón y fue internado en la cárcel de Carabanchel hasta ser juzgado en la Audiencia Nacional. No creo que haya ser humano, por más sacerdote que sea, que pueda perdonar los hechos cometidos por mí, la Armada Argentina, en la época del 70. Si el sitio de los asesinos es la cárcel, hay que decir que ahora está usted en su sitio por primera vez en mucho tiempo. Bueno, estoy evidentemente donde tendría que estar, no solo yo, sino un montón de gente más. Audiencia pública. Aquellas declaraciones de Scilingo fueron admitidas como prueba por el tribunal, que en 2005 lo condenó a 640 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Por primera vez, un verdugo político era castigado en virtud del principio de justicia universal. Yo creo que siento un respeto hacia Scilingo precisamente porque creo que ha sido uno de los pocos que no ha sido capaz de vivir con todo eso dentro de su conciencia o de su mente o de su corazón, como queramos llamarle, ¿no? Son crímenes que no tienen perdón
y son crímenes que no tienen olvido y no deben de tenerlo para que no vuelvan a suceder. En Chile, un caso semejante al de Estilingo nunca llegó a ser juzgado. El mecánico militar Juan Molina, que participó en el asalto al Palacio de la Moneda durante el golpe militar contra el gobierno constitucional de Salvador Allende, confesó que en 2 ocasiones había lanzado al mar desde un helicóptero los cuerpos de detenidos políticos lastrados con rieles de ferrocarril. En noviembre del 79, aproximadamente como 4:30 de la tarde, me tocó la triste misión de un vuelo hacia la costa. Estos vuelos consistían en lanzar gente al mar. Abro la puerta y resulta que me encuentro con la triste misión de ver 2 bultos de personas tapadas con saco y abajo se le notaba el pedazo de riel, entonces sabía que era un riel. Y al costado izquierdo mío, una niña, porque se le veía en una parte de la pierna, que era una niña joven. Yo sabía estos vuelos de antes, pero por compensación, por los compañeros de armas y los demás mecánicos, incluso me decían, oye, si estos vuelos eran normales, el año 73 que se están lanzando gente al mar, incluso los primeros iban vivos. Como a mí no me había tocado participar, yo estaba más o menos, sabía que era un poco complicado, pero moralmente no me sentía afectado, porque incluso pensé que nunca me iba a tocar. El año 80 me toca la otra triste misión, pero en este caso ya fueron 8 cuerpos. Incluso estos dejaron grandes pozos de sangre, lo que yo sé que eran detenidos, ¿no es cierto? Bueno, eran prisioneros, y yo me sentía afectado moralmente y como persona, porque no sabía si eran culpables o no culpables, pero no creo que nadie tenga el poder suficiente para decir que estas personas se eliminan y se hacen desaparecer, como pasó en estos casos. Entonces, por eso es que el año 81 yo trato de retirarme del ejército. Aparte que me toca la muerte de mi hijo, y eso fue lo que lo tomé como un castigo de Dios, sinceramente, porque se te muere abogado. Tenía 1 año 7 meses. Estaba recién aprendiendo, o sea, recién empezando la vida. 1 año 7 meses, ya andaba por todos lados y lamentablemente mi señora lo encontró con los 2 zapatitos afuera. Fue un día domingo, 5 minutos que se descuidó y el niño, 5 minutos fue lo suficiente como que muriera. Al otro día que nosotros sepultamos al niño, salgo en la mañana y encuentro un papel, una carta, con papel pegado de diario, y me dicen, para que te des cuenta, ya, creo que se siente cuando se va un ser querido. Nunca supe quiénes fueron. Y esto yo se lo comento a un psicólogo del hospital militar. Me dejaron hospitalizado por 1 mes. Pero no sabía que era la verdad. Era tanto la muerte de mi hijo, pero también era porque yo asociaba a esta muerte de lo que yo había sido testigo, que algo estaba pasando en mí. Entonces, por eso que no quise continuar en el ejército. Incluso me pregunta un compañero, me dice, el último día cuando yo me voy de alta, me dice, ¿sabes que el coronel dice borrón y cuenta nueva? Y yo, tú vas a seguir trabajando igual. Dije, no, si no quiero yo irme. Y no me dan de baja como una forma voluntaria, sino que me dan de baja en lista 4 para no pagarme. O sea, me dejaron en la calle sin nada. Todas estas historias forman parte del pasado, pero es un pasado que no ha terminado, porque ahora mismo continúa habiendo torturas, continúa habiendo secuestros, desapariciones, cárceles secretas. Hay un deterioro en los últimos años de los derechos humanos, más allá de las dictaduras militares. Hay una fecha para mí que es paradigmática en el sentido negativo, y es la de febrero, o marzo mejor dicho, 19 de marzo
de 2003, la invasión de Irak y previamente también los episodios de Afganistán como consecuencia de los ataques después de ocurrir los ataques terroristas contra las Torres Gemelas, que determinaron la desaparición o al menos la atenuación de los límites a la voluntad de un líder, cualquiera, llámese presidente de los Estados Unidos o llámese cualquier otro. Esa ausencia de límites, esos espacios sin derecho, lo que han propiciado en Afganistán, en Irak, en otros países que no respetan los derechos humanos, ha sido que se vuelva a reproducir ese sistema de represión. Ejemplos como el de Guantánamo pues nos indican que esas zonas libres de derechos humanos y de derecho son algo que existe en la actualidad. El hecho de que personas que están detenidas no tengan ningún estatus jurídico reconocible internacionalmente, personas que no sabemos dónde están en este momento, aunque se conoce que están detenidas por temas de terrorismo, no son un buen ejemplo y de alguna forma es como una especie de flashback que nos lleva desde la actualidad a los años 70, a los años 80 y de aquellos a estos. Organizaciones humanitarias norteamericanas como Human Rights Watch llaman desaparecidos, igual que en Argentina o en Chile o en Uruguay, desaparecidos a los detenidos que están en las cárceles secretas que no sabemos dónde están. Eso es muy grave, pero es más grave aún que democracias o sistemas democráticos o gobiernos democráticos hayan podido, siquiera por omisión, no ya por acción, que sería mucho más grave, contribuir de alguna forma a esa escenificación. Los conocidos vuelos de la CIA, que han sido objeto de una importante investigación e informe del Parlamento Europeo, rechazado por las autoridades de Estados Unidos, la gran hipocresía de los sistemas democráticos de los países es que están consintiendo esto. A lo más que llega el Parlamento es hacer una investigación y hay un discurso para decir que eso está mal, pero hay otro discurso para justificar o por lo menos para pasar en forma indiferente una vez más.